Allinchamusqas kachunkipichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamanchis walaqchu manachu ñuqa walaqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis ñuqaypas sutii Mari. Kunan qhawarikusun kay Luzmila Carpio payta kanqa Hiwasay nisqata imarayku kayta qhawasun huk suscriptor mañamun paypas sutin Adrián Torres Charayus qhawarikusun kay takiyta. Chantapis ñawripusaykichis huk mensaje apachimuanchis kay Crápula Oficial nisqata paykuna kanku Cochabambamanta imatachus qillqarimuanchis chayta ñawripusaykichis. Chantapis biografía Luzmila uchkitan ñawripusaykichis ama qunqanapaq. Sumaq umanchispi kanan tiyan yachay Pichus Luzmila tukuy artistas ninchis yachananchis tiyan may ladomamis parlaqtinchis ninanchis tiyan chay nispa ari. Kunan parlarisaq castellano gallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal, se queden y disfruten de los vídeos que estamos viendo. Mi nombre es Maggie, les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Luzmila Carpio, ella va a cantar Hiwasay. Y este vídeo vamos a ver a petición de un suscriptor, se llama Adrián Torres. Y también voy a leerles el mensaje del grupo Crápula Oficial para que ustedes se enteren de que estamos interactuando con nuestros artistas, con todos los que estamos reaccionando. Yo les quiero enseñar para que ustedes vean que nuestro apoyo está llegando a los artistas, que ustedes también cada vez que veamos un vídeo, lo que tienen que hacer es, en el enlace que yo dejo de los canales, se vayan directamente a dar su apoyo, su amor, todo lo que ellos necesitan para seguir adelante. Ahora voy a leer el mensaje, luego la biografía de Luzmila Carpio. Dice, Crápula Oficial, excelente reacción, Maggie. Gracias por tomarnos en cuenta y apoyarnos. Te mandamos un gran abrazo desde Bolivia y es importante que exista este apoyo a las bandas emergentes para que puedan ser escuchadas. Lo que yo les he dicho, que necesitan apoyo. Y no solamente uno o dos, todos los que estamos trayendo a todos los grupos. Es por eso que yo les pido que todos los grupos que hay en nuestro país, yo no los conozco, estoy buscando, pero ustedes también ayuden a traer todos los grupos y yo me suscribo con mucho gusto para apoyarles y cada vez que ellos suban su material nuevo, su vídeo nuevo, lo que sea, o su single, como quieran llamar, yo les voy a traer como primicia. Ese es el objetivo de este canal, de apoyarnos y también de conocer otras culturas, ya lo saben, porque si interactuamos en otras culturas, las otras culturas lo que estamos haciendo van a ver y también van a ver qué canciones tenemos, qué canción, qué música, qué folclore, qué todo eso van a ver. Esa es una manera de integrar, de interactuar todos. Ahora voy a la biografía de Luzmila Carpio. Vamos a resumir como siempre. Dice Luzmila Carpio, Calacala 1949, es una cantante boliviana de música andina reconocida por su característico canto de tonos muy altos que imitan al canto de los pájaros. Nació en la comunidad de Calacalla, Ailo Panacachi, situado en el departamento de Potosí. Panacachi yo conozco porque es el lugar de mis abuelos. Ahora sí, al vídeo. Antes de empezar, comentarles que yo he ido, como siempre, al canal de Luzmila a verificar si tenía un vídeo con esta canción. No tiene. Hay otro canal de Luzmila Carpio, no sé si es de ella, no sé, no lo puedo decir. Pura canciones de este tipo. Me gustaría saber si es de Luzmila para yo suscribir. Esa es la intención. Si alguien sabe, que me mande, que me diga si es de Luzmila y yo me suscribo. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque la intención es apoyar. ¿Y cómo yo voy a apoyar a los demás, a las demás personas de YouTube? Ustedes saben que mis suscriptores tienen sus canales. Yo ya me he suscrito en sus canales. Ustedes ya les he pedido miles de veces que envíen sus vídeos para conocer
interactuar. Y yo voy a poner el link de su canal para aquellas personas que quieran saber qué hay en sus canales, pues vayan y curioseen. Esa es la forma de interactuar y de hacernos como una red. Ahora sí, ya, hablo como loro. O no, no he dicho en quechua. Llaqtamashis, qankunapis. Yachankichishña, noqa mask'ani kay takiyta Luzmila Carpio canalninpi mana kanchu. Waq canalpi tarini sutin Luzmila Carpio nillantaq, pero mana yachanichu paypatachus manachu. Mana suscribikunichu, mana imarayku. Noqanchis apoyasanchis artistanchista ari. Chantapis nini, noqa apoyanaypaq kay pichus kay video kay canal apaykachashan chayqa hamunan tiyan canal niyman. Imarayku noqa chanta risaq canal niyman suscribikusqa. Chanta pichus kay suscriptores noqaypat kay canalpi apachimuachunku videos nin qhawarinanchista tukuy. Chanta noqa chay linktapis saqillasaq canal niymanta tukuy pichus qhawarikuq munaq rinqa pincharinqa chay linta rinqa canal niyman qhawarimunqa imachus. Chay hina wiñasun hina. Sapi hina wiñasun. Sumaq thuru kananchis. Chay kay umaypi. Chayta ruwaymunankichis. Chay yachayta llank'ayta hina tukuchinanchispaq hina trabajakuna, hina llank'akunan tiyan. Kunan entiendewankichis, kunan qhawarina ari loro hinapuni parlasani qhawarinalla. Zapateadita. Después les voy a decir, tengo aquí la canción escrita de Luzmila Carpio. En esta canción se trata de cómo es el enamoramiento en los pueblos, ¿no? Se trata de una mujer que canta ¿cómo les puedo decir? De una forma sarcástica, de cómo tratar a un hombre. No es fácil. Son palabras que dice, pero que no, para nosotros quizás no significa nada en español, pero en quechua, como ya os he dicho, significa mucho. Lo que les voy a traducir es de una mujer joven. Piensa en cómo ella florece como la flor de la papa, cómo baila, cómo llora cuando se enamora y luego de darse cuenta prefiere casarse con uno de fuera, con un desconocido, como se puede decir. Y aparte de eso dice, que llore el charango menos yo, que todos se casen menos yo, así. Pero ya se darán cuenta cuando les lea la traducción. No ganini llaqtamas, kaytaki nimun imaynatachus ñawpaq munakuq kanku sipas warmi qhariwan. Mana nikchu kanku
Munakuyki nispa mana chayhina chimpariytawan runawan munakuyki nispa mana ninmanchu. Paykuna wajinatataq parlarikuq kanku. Wajina rimarinkuman ninchisman, munasqankuwan upitachu munakuq chaywan wajina. Qankuna uyarisankichis takiyta, qankuna sumaqtami yachankichis. Maqankuna ninkichismanchu mana entiendeni nispa, mana qhichwapi. Entonces qhichwapi kaqtinqa qankuna astawan entiendinkichis, entonces uyarikunallapuni. Bueno, ahora les voy a leer. Dice, canta mi Azucena, baila mi Azucena. Hiwasai puede decir, es como decir engañarme o algo, porque no se puede traducir exactamente. Wasai es espalda, wasa, espalda. Y wasancharpawanki es me has engañado, me has puesto esto. He es lo único que me hace dudar para traducir exactamente, porque no me acuerdo. Cada vez que veo los vídeos voy acordándome. Pero si sería wasai, hiwasai sería, o hirwasai sería abandono. Entonces puede ser más abandono que wasancharpawanki o que engaño, porque se trata de amor de esta canción. Puede ser. No lo sé. Cuando esté segura o cuando, no sé, preguntaré a mi mamá o lo que sea para tratar de responderles bien qué significa esta palabra. Después dice, parece que nos casaremos con desconocidos. Cada versión que estoy leyendo es bis, bis, bis. Tanto como canta mi Azucena, baila mi Azucena, Hiwasai, parece que nos casaremos con desconocido, todo es repetido, bis, bis, bis. Dice, mi papita Emilia tiene flor morada. Mi papita Emilia tiene flor morada. La papa Emilia saben, como la papa runa y tal, sí. Ustedes ya saben, variedad de papas, se dice en Bolivia. Papas tenemos en Bolivia. Y una de ellas se llama Emilia. Ahora voy a saber si tú me quieres de verdad. De mi sombrero se perdió la flor. Cada vez que quiero, pierdo. Todas esas frasecitas es bis, 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 bis. Todas las frases es repetida. Luego, mi cabello me creció hasta la cintura.
Espérame, cholero, hasta que yo decida. Que llore mi charango, pero menos yo. Que todos se casen, pero menos yo. Es claro, porque aquí en la parte de adelante dice, cada vez que quiero pierdo yo. Es por eso que dice, que llore mi charango menos yo, que todos se casen menos yo, porque ya he adquirido experiencia. Y cuando dice, de mi sombrero perdió, es como decir, ya ha perdido su pureza, ¿no? Entonces, es muchas cositas que se puede sacar de una canción en quechua, porque en quechua se entiende de diferente manera, la traducción es otra cosa y la interpretación es diferente. Si fuera traducción, así traducción, sería canta Azucena, baila Azucena, Hiwasai, parece que nos casamos con extranjero, así, literal, o sea, no es que el como interpretar lo que quieren decir, es diferente. Esa es la canción, espero que les haya gustado, porque a mí me gusta las canciones de Norte Potosí, porque mis padres son de allá. Yo disfruto mucho con las canciones de Luzmila. Hay conciertos enteros de ella para disfrutar y canta hermoso. Kankuna yachankichiña llaqtamas simaynatachus nimunan kaytakipi, mana maqakunata nimunkichis mana yachanichu nispa, mana, llullakunkichisman. ¿Sí? Entonces, como ven aquí en el sombrero, estos son como si fueran adornos, aquí se ponen flores, dependiendo. Este espejo es Yirkur. Yirkur se llama el espejo. Y estos son ¿cómo se dice? Circu. Ahora, a ver, hace rato me acordé cómo se dice. Pero son cintas, ya se va a venir a mi mente lo que se llaman um, los tejidos. Esos son cintas tejidas en telares, como como hemos visto. Todo esto son hechos a mano, de lana de oveja. Es una ropa con mucha costumbre, tradición, enseñanza. Como en su anterior canción hemos escuchado, hay que enseñar a los hijos, a los niños que están creciendo a hilar, a tejer. Es muy interesante las canciones de Luzmila. Bueno, sin más que decir, ahora suscríbanse, dar like, así yo hago suscríbanse, porque allí abajo está el botoncito para suscribirse, dan like, dislike, comenten, compartan todo lo que se hace en YouTube, ustedes ya lo saben mejor que yo. Yo apenas tengo 3 meses o algo aquí en YouTube y ustedes están en toda una vida, yo creo, pero bueno, aquí estamos para seguir trayendo a nuestros artistas de Bolivia y a los artistas que yo les voy a traer para que conozcan, para que ustedes por lo menos un poquito se den cuenta de que ellos también piensan igual que nosotros y conectemos un poco. Kaykamaya llaqtamasqa kunapi suscribikuchis, dar like, dislike, compartirichis, qillqarimuaychis, imatakitaychu uyarimunankichis nimunkichisman, chantapis yachankichina. Botón de notificacionesta chay pincharichis, chay sapa kuti wicharichimukti video, chamusonqachu kay ruwaqyanaykichisman notificación. Yachay nisun, yachay chamusunkichis chay karuwaqyanapaq. Kaykamalla waq video kama.